Gracias en principio a CAPS por la invitación a participar y a intervenir un poco con la experiencia. Y también muchas gracias a todos los que están disponiendo de este horario para participar de la charla. Voy a hacer una breve presentación mía desde el año 95, que trabajo en planificación financiera en un modelo consultivo. Siempre pensé que el cliente era lo más importante y desarrollé toda mi carrera trabajando como consultor independiente, siempre tratando de representar al cliente y buscar las soluciones que el mercado local o internacional nos podía proveer para los diagnósticos y los análisis de riesgos que hacíamos con ellos. Así que la idea de esta charla es compartir con ustedes, hacer un recorrido por un poco de esa experiencia y poder interactuar con las preguntas que puedan tener. Vamos a tratar de hacerlo sobre el final, eso, y hacer un recorrido sobre los aspectos más importantes que fuimos detectando a lo largo de estos años, que son coincidentes no solo en la planificación financiera personal, sino también en la planificación financiera de las empresas y de las empresas familiares. Así que vamos a ir viendo entonces el tema que nos compete hoy. Y si tienen algunas preguntas a medida que yo voy desarrollando, las pueden ir haciendo y vemos sobre el final de planificar las respuestas. Entonces, este tema de los aspectos relevantes, la idea cuando charlábamos con Leonardo era tratar de hacer un repaso que nos sirva como para llevarnos una serie de herramientas para revisar. Fundamentalmente la idea es despertar en cada uno de nosotros qué aspectos no estamos teniendo en cuenta, basados un poco en la experiencia de estos análisis que venimos haciendo hace ya más de 30 años. Lo primero que quería rescatar es que no hay una historia, ni un cliente, ni una empresa igual a otra. Y la importancia de la consultoría en entender la historia y el caso con el que estamos trabajando, justamente para diferenciarnos de un modelo que pueda ser quizás más transaccional, pero de esta manera nosotros conseguimos tener la información. Entonces, lo primero que rescato acá es que busquemos una introducción en el análisis desde una consultoría bien holística, bien amplia. Y todos los casos que vamos a charlar y las experiencias que les voy a pasar tienen que ver con eso, con haber trabajado con casos únicos. Tengo un tema ahí con la... Ahí está. Bueno, y fundamentalmente la idea que vamos a recorrer va a estar más orientada al aspecto de administración de riesgos, porque hay un montón de temas a tratar dentro de la planificación financiera de las empresas familiares o de las familias empresarias, pero vamos a hacer foco en la administración de los riesgos, fundamentalmente en esa área. Bien, hay como tres grandes puntos a destacar, en los cuales vimos en nuestras entrevistas, donde radicaban las principales problemáticas de las empresas familiares. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto, cómo lo manejan y el detalle del mismo. El otro, el manejo de las deudas. La sesión de aplique a distancia dura aproximadamente de 15 a 20 Por minutos. favor, Sana, ¿sí? si Entonces, pueden para usted silenciar. de llorar, que te los ojos, bostezo, que te hayas puesto en una posición y que de repente digas, ay, no, si no quiere que necesites mirarte o colocarte, si que sientas un poco de frío, que sientas calor, o que no sientas nada. Todas son válidas, pero lo más importante de esto es que eso que tu cuerpo en ese momento te esté Se me pidiendo. hace difícil continuar con el audio abierto. Gracias. Bien, les decía entonces que el manejo del presupuesto, la administración de las deudas y la administración de los riesgos fueron siempre los tres ejes que identificamos más débiles en los análisis que hicimos de las empresas en las cuales interactuamos. Y uno de los aspectos, no vamos a entrar en esto, pero sí hay mucha mezcla en todo el tema de presupuesto.
Por supuesto que depende de la envergadura de la empresa y depende de la trayectoria y la historia, pero hablando de pequeñas y medianas empresas, nos encontramos con una problemática de mezcla al respecto del presupuesto. Y en el manejo de deudas, el problema fundamental tenía que ver con el no enfoque profesional y manejarse en forma intuitiva por historias familiares o por historias personales, y eso generaba la mayor problemática que identificábamos. Pero entrando puntualmente al área de análisis de riesgos, ahí es donde más experiencia tenemos y donde mejor podemos intervenir. Y una de las cosas que vemos y que seguimos todavía analizando tiene que ver con los planes para mitigar esos riesgos y el análisis de esos riesgos en forma profunda. Y en eso el modelo consultivo nos ayuda mucho, y la propuesta para aquellos que quieran entrar a revisar esto tiene que ver con hacer un análisis profundo del criterio, la historia y el método que tiene la empresa en cuestión al respecto del análisis de riesgos. Por lo general, lo que vemos en las empresas chicas tiene que ver con manejar criterios personales, y aplicarlos a la empresa, por lo general, deja muy en riesgo a la empresa, porque la persona por lo general no tiene el criterio de analizar qué le puede pasar, y está por lo general pensando que a él no le va a pasar, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Y eso es uno de los problemas más serios con los cuales nos encontramos, ¿no? Eh, por supuesto, eso sumado a todo lo que es tener una pyme o una empresa en Argentina, ¿no? Otro de los aspectos que vimos como puntos débiles es el no tener conciencia del valor económico de la empresa. Esto es muy importante a la hora de evaluar los riesgos, y es un tema que se minimiza porque muchas veces se va construyendo a pulmón, se va haciendo paso a paso, y están en el terreno permanentemente actuando los integrantes de la empresa, y no tienen mucho tiempo para detenerse, y cuando se detienen, la inflación o las problemáticas que acontecen externas hacen que este tema del valor económico sea algo que por lo general queda infraevaluada la empresa. Y a los fines de medir los riesgos, si no tomamos las prevenciones necesarias en los valores adecuados, corremos un serio riesgo de que la empresa no pueda continuar su funcionamiento. Entonces, ahí encontramos un punto más que interesante, después lo vamos a desarrollar un poco más, que tiene que ver con no solo con el valor económico de la empresa, sino con el valor de los recursos humanos, de los socios, si existen, y una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta para manejar los riesgos de otra forma. Otro punto que posiblemente no les esté diciendo muchas cosas nuevas a los que están acostumbrados a trabajar en empresas, pero el tema de la cultura de datos es algo que también en las pymes y en las empresas chicas no es algo tenido en cuenta en forma metódica, y es uno de los problemas serios también a la hora de dimensionar los riesgos. Esto tiene que ver, por supuesto, con las métricas. En muchos casos hay todavía muchas empresas que no tienen un buen trabajo con toda la parte de métricas, y eso también afecta a al análisis profundo de lo que pueda pasar con esa empresa, ¿no? Estos son los puntos más importantes que nosotros fuimos rescatando, ya sea en proyectos personales, en proyectos familiares o en proyectos de empresas pymes y empresas medianas. Este último punto, la revisión periódica, es algo que nosotros trabajamos muchísimo y tratamos de instalar, porque otro de los problemas que tenemos, que nos encontramos en las empresas, es la falta de método de revisión. Entonces, muchas veces
cuentan con un productor de seguros, cuentan con un contador, cuentan con el gerente del banco, cuentan con alguna asesoría complementaria, pero no hay una revisión holística de los riesgos que tiene la empresa, en todo sentido. Y la propuesta que nosotros hacemos justamente es una articulación entre esos actores que están trabajando en el análisis de los riesgos o participando en la evaluación de esos riesgos. Y otro tema importantísimo es la revisión periódica, y ya lo vamos a ver en la segunda opinión. O sea, no quedarnos solamente con la opinión que tenemos de los asesores que nos están rodeando o nos están acompañando, sino también tratar de tener una visión adicional y como mínimo una vez por año. Cuando yo planteo esto en las empresas y pregunto cuándo fue la última vez que revisaron, no sé, el alcance de las coberturas de las pólizas que tiene la compañía o la empresa. Y muchas veces la respuesta es, está en manos del productor, eh, o está en manos de fulano. Entonces, la conciencia de la empresa familiar al respecto de estos aspectos es fundamental, porque es el corazón de la compañía. Entonces, la instalación del concepto de revisión periódica es uno de los temas fundamentales en los cuales hacemos hincapié. Y acá aparece también otro aspecto que las empresas más chicas y a veces en las familiares no se tiene en cuenta. Por supuesto que si en la familiar no hay socios, si es una sola familia, hay que analizar otras cosas, pero hay muchos casos de empresas familiares que tienen composición societaria. Y tampoco hay una cultura al respecto del análisis del riesgo societario. O sea, hay muy poco y cuando lo hay, no se evalúan los cambios y no se actualizan los valores, ya sea de porcentaje de participación, de roles, edades, entradas o salidas de socios, etcétera. Es un aspecto que puede poner en riesgo la compañía en el caso de algún episodio inesperado. Entonces, como concentración de episodios o puntos débiles que encontramos en este recorrido, estos son los principales. Ahora vamos a abordar algunos más. Y fundamentalmente acá la idea es instalar el concepto de revisión, que cada uno de nosotros haga el ejercicio de hacerlo en forma personal, aquellos que tienen una empresa que se junten con las personas que manejan estos criterios y que vean qué pueden agregar acá, de qué manera pueden metodizar y actualizar todo lo que tenga que ver con números, todo lo que tenga que ver con información y métricas y todo lo que tenga que ver con los activos de la empresa. Bien. Bien, vamos a ver ahora y hacer más foco en todo el concepto de previsión de contingencias. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando me introduje en esta industria fue Oh, entender los distintos criterios de protección que hace calor acá, tiene tenés que abrir, la ¿eh? historia de cada una de las empresas con las cuales trabajamos. Y Y es llamativo, muchas veces Voy a sacar cuando los uno les bordones. pregunta cómo tienen asegurados sus bienes, hablando de los bienes de la empresa, automáticamente lo derivan, por lo general hay algún productor de seguros en el medio y hay confianza en ese productor, pero no hay chequeo. Mm, ¿Tá? Lo que muchas veces notamos es que no hay un chequeo, que solo que hay una delegación de confianza. Y nosotros ahí proponemos un doble chequeo, ¿tá? O sea, si le estamos dando a asegurar los bienes de la empresa nuestra a un productor de confianza, tenemos que exigirle una rendición anual como mínimo que nos diga las actualizaciones correspondientes, que estemos en regla con todo lo que corresponda a nivel coberturas, depende de la actividad a la cual nos dediquemos. Y acá noto también cierto exceso de confianza. Y invito
a rechequear todo eso, o sea, que pongan sobre la mesa esa confianza y que le pidan a ese productor que les explique por qué les sugiere las compañías que le sugirió, por qué las coberturas o sea, que fundamente todo el proceso y que ustedes como, cada uno como empresa entienda si es realmente el alcance de cobertura que nosotros pretendemos tener para los bienes y los activos que tenemos de la empresa. Yo pongo acá también este concepto de la persona clave, ¿no? Porque es otro de los temas que encontramos siempre bastante desprotegido, como un punto débil dentro de las compañías. Cuando nos cuentan la historia de los roles dentro de la empresa, descubrimos que, por supuesto, siempre hay algunos roles que son fundamentales. Y a la hora de que ocurre algún episodio inesperado, si no están previstos las soluciones alternativas, se puede producir un problema más que importante, inclusive la quiebra de la compañía. Entonces, acá hacemos mucho hincapié en que tengan conciencia y en esa revisión anual que proponemos, estén bien claros los roles y el valor de cada una de esas personas y cómo se puede ir previsionando que si no están, se puedan cumplir con todas las actividades de la empresa sin ningún tipo de inconveniente. Entonces acá esto lo resalto porque, por supuesto, depende la envergadura que tenga la empresa, pero yo esto lo relaciono directamente con un proyecto familiar. Cuando hay un padre que es sostén de hogar, es claramente la persona clave de ese proyecto y si a esa persona le pasa algo, la familia puede tener un problema. Trasladando eso a una empresa es exactamente el mismo concepto. Sobre la cabeza de quién y sobre la responsabilidad de quién y el conocimiento de quién cae la posibilidad de que la empresa entre en riesgo. Y bueno, cómo todo eso se puede ir previsionando y mitigando. Hay muchos aspectos jurídicos que también con los cuales hay que interactuar. La mayoría de los empresarios tienen o un abogado de confianza o un estudio de abogados y es muy importante interactuar con el contador, con el abogado, con el productor de seguros en un modelo holístico al respecto de esta previsión de contingencias. Es muy importante que haya articulación ahí y eso es algo que nosotros también proponemos y que encontramos como un aspecto muy separado. Cuando digo separado, digo que están esas personas, porque están esos asesores, están las posibilidades de consulta, pero no hay articulación. Y la realidad es que eso también puede ser un inconveniente importante a la hora de que surja dentro de algún área un aspecto que altere el funcionamiento de la empresa. Estar al tanto de todas las regulaciones que tengan que ver con la funcionalidad de la empresa, las certificaciones que correspondan, el manejo de la marca y el registro de la marca. Y bueno, lo que les decía recién, la articulación con expertos, que son las personas que por lo general con las cuales nos rodeamos para pedir opinión y llevar adelante el proyecto que tengamos, la empresa que tengamos. Si hay algo que notamos en estos análisis es la desconexión que hay y la dispersión que hay en la articulación con estos expertos, que no quiere decir que no estén, pero en muchos casos la articulación favorecería muchísimo los criterios de protección y la previsión de contingencias. Bien. Acá aparece este concepto de segunda opinión que nosotros en la consultoría en planificación financiera lo manejamos muchísimo, que tiene que ver con no quedarnos solamente con la mirada y con la opinión de las personas que nos rodean, que muchas veces lo que suele pasar es que eso está como en bueno, todo sigue y como muchas veces no pasan cosas importantes y de repente pasan 10 años, 15 años que no hay ningún episodio inesperado, ninguna situación que pueda alterar.
no rechequeamos esos aspectos. Ahí nosotros sugerimos una segunda capa y por lo menos una vez por año, plantarse y hacer una revisión con todo el equipo y tener una mirada adicional de qué puntos pueden estar hoy faltando revisar y manejar un criterio de segunda opinión. Hay muchos aspectos que encontramos en las revisiones que hacemos de creencias al respecto de que las coberturas que tienen un alcance suficiente. Y cuando los invitamos a revisarlas, se dan cuenta que había un montón de cosas para Sí, corregir. pero cuando las querés ampliar salen muchísimo más caras y después no las querés pagar, las ¿Cómo? pólizas. Perdón, no te escuché bien. No, no, no. Si podés repetirme, pues no te escuché. No, no, disculpad, disculpad. Ok. Bueno, básicamente lo que les estaba diciendo es que una de las cosas con las que nos encontramos es que hay muchas empresas y muchos proyectos que creen tener cubiertos sus bienes, su vida, la salud, etcétera, las protecciones que vayan incorporando para los proyectos que están protegiendo. Y a la hora de revisar, se dan cuenta de que no era suficiente y de que hacía 10 años o 5 años o 3 años que estaban con las mismas coberturas y que la evolución del patrimonio, la evolución de la empresa había superado absolutamente los niveles de cobertura. Y a la hora de que los episodios suceden, ahí es donde nos damos cuenta del alcance. Entonces, nosotros invitamos a revisar como mínimo, cuando escuchen esto, si hace más de un año que no lo revisan, vayan a ver y charlen con su productor y pónganse al día con los alcances de las coberturas, porque las sorpresas están justamente cuando los episodios acontecen. Y, y previsionar, por supuesto, todo esto en las empresas familiares es fundamental. Por otro lado, otra de las cosas que pasan es que se utilizan herramientas de uso personal para proteger algunos aspectos de la empresa. Hay mezcla también ahí, como a veces hay mezcla en los presupuestos y en el manejo de deudas, y no hay separación. En el criterio para elegir compañías para la empresa, muchas veces se utilizan las mismas herramientas o el mismo productor o la misma compañía que ya están usando para la parte personal o que ya traían anteriormente. Y existen en el mercado un montón de herramientas y soluciones y yo invito ahí a tener una mirada más allá de las compañías. Es muy importante entender que las soluciones no las tiene una sola compañía, que muchas veces hay que articular y que hay que revisar, por supuesto, los alcances de esas coberturas, pero hay que estar abierto a utilizar nuevas herramientas que están permanentemente actualizándose y nuevas soluciones para toda la parte de protección. Y acá voy a hacer un pequeño alto en el alcance de las coberturas. Cuando hay un episodio, un incendio, un robo, un problema con la RT o un accidente grave o una enfermedad grave, cuando aparece algo inesperado en el proyecto de una empresa, ahí van a ver el alcance de las coberturas. Ahí le pedimos al productor, porque no sabemos, o algunos por supuesto lo tienen más ordenado, pero no saben dónde está la póliza, el alcance de las coberturas, etcétera. Y ahí no hay manera de resolver nada. Una vez que el episodio sucedió, hay que atenerse a la cobertura que está vigente. Y por lo general, nos encontramos con infraseguros en un montón de áreas, mucho más de lo que nos imaginamos. Y acá voy a ir un poquito más profundo todavía, que tiene que ver con el análisis de alcances de cobertura, por ejemplo, en el área de salud, que es un área que nosotros trabajamos mucho e invitamos a los dueños de empresas a analizar. Las creencias de que el sistema de seguridad social va a cubrir determinadas cosas o las coberturas de las medicinas prepagas vigentes en Argentina va a cubrir también determinadas cosas,
se va desarmando a medida que la brecha entre lo que está pasando en el mundo a nivel medicina y pasa en Argentina con respecto a lo que se les puede ocurrir, prótesis, medicamentos, tratamientos, tipo de estudios, etcétera, por una básica cuestión de infraestructura y de inversión. Lo que hoy está disponible para solucionar un problema no está disponible completamente en Argentina. Inclusive la ley es muy clara y aclara que es lo que esté disponible en Argentina. Y la mayoría de las empresas familiares o pymes, que la mayoría son familiares, tienen una cobertura médica y si tienen al personal en relación de dependencia, tienen una obra social. Pero a la hora de tener un problema serio, averiguan cuál es la solución, la mejor solución para evitar una mala recuperación o una mala calidad de vida posterior al episodio. Y se van a dar cuenta que por lo general esa solución está fuera. Entonces es preferible analizar antes de qué manera podemos previsionar eso a esperar que ocurra, porque esto pasa, puede pasar una vez en 30 años, puede no pasar, pero cuando pasa puede llevar a la quiebra a la compañía. Si el que está en el episodio es un miembro de la familia va a hacer lo que esté a su alcance para resolver la situación. Y podríamos llevar esto también a alcances de coberturas de riesgo societario, que muchas veces también están, si están cubiertas, están infracubiertas. Entonces, más que nada la reflexión es si va a haber coberturas que sean las que se necesitan. Porque lo peor que nos puede pasar es tener un infraseguro y que eso afecte el funcionamiento o el patrimonio de la empresa. Otro punto también que lo vimos antes y acá lo repasamos, que es el concepto del hombre clave. Hay muchas empresas que están pensando en el riesgo societario y cuando se analiza el riesgo societario, ya por las edades de los socios, es difícil armar una cobertura si no se tomó a tiempo, pero resulta que el que está manejando la compañía no es ninguno de los socios. A veces puede ser el hijo de uno de los socios o puede ser un gerente comercial externo, pero es el hombre clave. Y los socios están retirando dinero, pero el que maneja la compañía eh, no está cubierto si le pasa algo. Entonces, no voy a entrar en el detalle del análisis de este riesgo, pero simplemente dejarles presente que esto es uno de los puntos que hemos encontrado. O sea, todo esto que les estoy nombrando son los aspectos más débiles que encontramos en los análisis que hicimos y que seguimos haciendo. Son conceptos cotidianos de no revisión, de no revisión de alcance de coberturas, de no manejo de herramientas complementarias y de no evaluación de riesgos de hombre clave y de riesgo societario. Ni que hablar de la liquidez. Uno de los aspectos en todo lo que es planificación individual y familiar, la liquidez tiene un lugar de privilegio. Es el punto más débil que existe hoy en los análisis que hacemos de los proyectos familiares y de las empresas familiares. Por lo general hay activos en la empresa, hay activos de mercadería, hay activos físicos, pero cuando hablamos de liquidez no hay equilibrio. No hay una liquidez que compense o que equilibre con lo que hay en patrimonio en físico o en propiedades, etcétera. Y este es otro de los temas que nosotros trabajamos mucho en la planificación financiera. Ayudamos a las empresas a incorporar este concepto, a hacer de ese fondo de emergencia para la empresa no solo la posibilidad de resolver situaciones inesperadas, sino la posibilidad de tener un activo líquido similar al activo físico. Es una de las debilidades más importantes y la tranquilidad que da contar con liquidez que pueda servir para una etapa mala, donde, por ejemplo, para la pandemia en su momento, tenemos un caso ahí muy grande que nos afectó a todos,
las empresas que tenían la capacidad de resistir, que tenían una reserva y que se podían adaptar, bueno, subsistieron mucho mejor a la problemática de la pandemia y fue la liquidez la que los ayudó a estar más tranquilos, a planificar, a rediseñar y a poner en marcha de vuelta la empresa a partir de ese episodio que nadie tenía esperado. Y por supuesto el fondo de emergencia, o sea, la liquidez es mucho más profunda que el fondo de emergencia. Estoy hablando de si la empresa tiene, no sé, $300.000 de patrimonio físico en la propiedad de la empresa o en activos, en camiones o en lo que sea, que tenga esos 300.000 también líquidos en una cuenta administrada. Pero el fondo de emergencia para todos, cuando yo lo nombro, me dicen, no, sí, entiendo y lo tenemos. Pero cuando indagamos un poco más y rascamos un poco más, ese fondo está infravalorado también y no tiene relación con los riesgos que puede tener la compañía. Entonces, más que nada, la idea de este recorrido tiene que ver con hacer un repaso de los puntos sobre los cuales después, a partir de identificarlos, podemos acompañar, ayudar y agregar valor en esa compañía para que pueda mejorar esos aspectos y tenerlos en cuenta y abordarlos de otra forma, con un criterio mucho más holístico y con un nivel de análisis que permita mitigar los riesgos. Ojalá no pasen nunca, pero si acontecen, que no nos altere la compañía, el proceso, el propósito que tenemos como empresa, ¿no? Bien. Y acá hay otro tema también interesante que en las empresas tradicionales se está manejando mucho. Pero en la familia puntualmente es algo que está muy mezclado también, que es una vez que empiezan a trabajar un protocolo dentro de la familia y empiezan a separar el presupuesto familiar del presupuesto de la empresa y los roles están bien definidos dentro de la empresa, es muy importante tener un diseño de beneficios para los miembros de la empresa, porque por lo general lo que pasa es que hay un crecimiento familiar de esa empresa y empiezan a aparecer terceros que tienen que ver con los miembros de la familia, pero que están afuera del proyecto de la empresa familiar. Y hay una serie de herramientas que nosotros sugerimos analizar, donde la empresa puede ser tomadora y beneficiaria para poder administrar riesgos de episodios inesperados complejos, por una muerte prematura, una enfermedad grave o una enfermedad terminal o un accidente grave que altere a alguno de los miembros de la familia. Entonces, el análisis de los seguros de vida de los miembros es otro aspecto en los cuales encontramos también mucha mezcla con productos individuales que ya traían antes de entrar en la empresa o que traían de su vida particular y al desarrollarse dentro de la empresa los tienen ahí disponibles y está todo muchas veces muy mezclado y en otros casos no refleja el valor económico de las personas aseguradas. Esto aplica a las cerca de 4.000 entrevistas que tengo desde el año 1995. Me encontré solamente con una persona que tenía la cobertura que tenía que tener en el momento que se entrevistó conmigo. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? Que está todo por revisar, que hay muchísima gente que compró seguros de vida y que los tiene vigentes, pero no están actualizados. La mayoría de esas pólizas, la mayoría, no digo todas, no tienen un proceso de actualización y de vigencia continua que debería ser justamente el valor de ese documento, ¿no? Y lo otro que acá les estoy poniendo es que hoy existen productos en el mercado que tienen el concepto de devolución de primas. ¿Qué quiere decir esto? Que
Así como tengo 4.000 entrevistas, les quiero aclarar esto porque tiene que ver con lo que les voy a decir ahora. Nosotros en la consultora que vendí el mes pasado, tenemos 1.200 clientes y de esos 1.200 clientes en estos 30 años pagamos 3 siniestros. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que le pase algo es mínima. Entonces, el seguro de vida hoy a los miembros en las empresas se está comprando como una garantía, básicamente para tener un respaldo de liquidez para indemnizar a quien sea, ya sea al hombre clave, a la familia o a la empresa misma para recuperar el recurso, pero se está utilizando fundamentalmente como una garantía para, después de pasado el periodo de trabajo de esa persona, la empresa recupera ese dinero que invirtió para pagar las primas. O sea que es un activo de la empresa. Todos esos aspectos se pueden ver en detalle, caso por caso, no voy a ampliar ahora sobre eso, pero sí se puede diseñar una estrategia a donde la empresa es la tomadora, la empresa puede ser la beneficiaria, se pueden repartir los beneficiarios y las primas que se pagan pueden ser recuperadas por la empresa misma para pagar otros beneficios. Al respecto de los seguros de salud, ya es muy común en toda la región, en Argentina, en algún segmento solamente, empezar a mirar a nivel mundial qué complemento podemos tener de las coberturas médicas tradicionales que conocemos en Argentina, ya sea por el sistema de seguridad social o a través del sistema de medicina prepaga. Y si hay algo que nos va a cubrir en primer mundo y todo lo último aprobado y las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, los nuevos tratamientos, la incorporación de la inteligencia artificial, etcétera, todo lo que está pasando en la medicina es tener una cobertura de seguro de salud internacional. Y acá hay mitos también al respecto de costos y al respecto de posibilidades y de alcances. Ahí propongo revisión del criterio de protección que tienen hasta ahora cada una de las empresas y analizar posibilidades de complemento, fundamentalmente. La cobertura local hay que mantenerla, pero la posibilidad de atenderse donde uno quiera para un sector de la empresa o para el board o para la familia es muy importante analizarla, porque en el caso que ocurra, lo van a usar igual y lo van a pagar de su bolsillo. Escuchamos permanentemente gente que frente a un tratamiento importante está o solicitando dinero o pidiendo un préstamo o liquidando un activo para resolver un problema médico imprevisto o un accidente, etcétera. Entonces acá, cuando hablamos de beneficios a los miembros, también notamos mucha mezcla y falta de análisis de alcance de coberturas. Ahí proponemos revisión, fundamentalmente en estas dos áreas que tienen que ver con qué pasa si nos pasa algo. ¿Tá? Y por supuesto, lo otro que es inevitable analizar como beneficio a los miembros, conociendo la problemática del sistema jubilatorio en Argentina y por supuesto de la problemática en el mundo, no es un problema que es solo inherente de los argentinos. Acá está exacerbado por el mal funcionamiento de las cajas, pero la problemática tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida, tiene que ver con la salida del mercado laboral. Hoy hay muchos menos activos para sostener a los pasivos. Tiene que ver con un montón de otros aspectos que, que son externos a la problemática propia de la Argentina. Entonces, la planificación del retiro en los miembros de una empresa es fundamental y por supuesto la sugerencia es que sea en una moneda dura porque esto es un programa de largo plazo y necesitamos preservar ese capital para la etapa pasiva. Acá también encontramos puntos débiles porque hay herramientas que se traen de la vida fuera de la empresa y por otro lado, no se tienen en cuenta aspectos que se podrían tener en cuenta tanto en el seguro de vida como en el seguro de retiro de
deducción impositiva y articulación con otros beneficios. Entonces, sugerencia, los puntos débiles que encontramos acá, es necesario revisarlos con asesores que sean independientes, que no representen compañías. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces uno confía específicamente en una compañía y no está comprando el producto que necesita, está comprando esa marca. Por supuesto, esto no quiere decir que no existan soluciones y que las hay y muy buenas en el mercado local, pero muchas veces no hay un entendimiento de para qué y por qué estoy comprando ese producto. Entonces, la sugerencia es que tengan ahí también un doble check, que no se queden solo con el análisis de la propuesta, sino que lo vean como un producto que lo van a necesitar dentro de 20 años o 30 años. En el aspecto de beneficios a los miembros, lo que más detectamos acá es en las empresas familiares es la mezcla de conceptos. Mucha gente que cree que tiene un seguro de vida y lo que tenía era un seguro de retiro, o viceversa, que tenía un seguro de retiro y resulta que cuando lo analizamos era un seguro de vida. Lo otro que vemos acá también y que es muy común es que no representa el monto de cobertura la necesidad actual de la persona en el momento que lo chequeamos. Muchas veces esas pólizas se compraron hace 10 años, cuando recién se casaban, cuando tenían los hijos chicos, y la vida económica le cambió y su valor económico, por supuesto, cambió, y es importantísimo el rechequeo de esos aspectos. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos bien. La idea es más o menos unos 5 o 10 minutos más y abrir el diálogo, las preguntas que puedan tener. Y un poco con lo que recién terminábamos, la idea era repasar los puntos fundamentales que encontramos como eh, eh, claves para analizar, y la invitación justamente de la charla tiene que ver con eso, ¿no? Siéntense a mirar las pólizas que tienen, siéntense con su productor, siéntense con las personas de confianza de ustedes y hagan un análisis real de si lo que tienen en cobertura es lo que representa su valor económico y lo que van a querer usar en una hipótesis de que ocurra algún siniestro, o lo que van a querer dejar en una hipótesis en que ocurra algún siniestro. Hagan esa reflexión interna y esa revisión. Y más que nada ahora, para cerrar, lo que quería es contarles cosas que para nadie son nuevas, pero que son desafíos que tenemos hoy en la planificación financiera y que cada uno de nosotros los tiene, porque cada uno de nosotros tiene un proyecto, tiene una empresa, tiene una familia y participa de este mundo que nos desafía permanentemente. Y si hay algo que hoy está cambiando, es el concepto de los paradigmas con los cuales nos criamos todos los que tenemos más de 40, 50, 60 años. Nos criamos con una serie de paradigmas que hoy ya no están tan vigentes, les diría que están para nada vigentes. El concepto de la natalidad hoy es algo que está hipercontrolado. Los jóvenes de hoy están disfrutando de la vida de otra forma y están yo le llamo un concepto un poco más egoísta, pero también es la forma que ellos tienen de disfrutar de la vida. Se casan más tarde si se casan, y la posibilidad de tener un hijo ya no es el mismo paradigma que teníamos nosotros. Al respecto de eso, ligado a que cada vez nacen menos chicos y cada vez vivimos más, aparece este tema de la longevidad y la calidad de vida como una necesidad a trabajar completamente diferente a lo que trabajábamos hace 10 o 15 años atrás. De hecho, nosotros estamos trabajando mucho en programas de los que ya se llaman Silver hoy. Estamos ayudando a personas de 60 a planificar estos 10 años para después vivir bien de los 70 a los 80 o a los 90 o inclusive un poquito más. Si esto no se trabaja, bueno, claramente vamos a encontrarnos con una dificultad tremenda, y esto es uno de los desafíos que tenemos hoy. Y yo siempre cuento que juego al tenis con personas de 80, 82 años,
que se manejan con una independencia absoluta en todo lo que hacen y la verdad que me motiva porque ojalá pueda yo llegar a esa edad con esa vitalidad, pero cuando los veo ir al gimnasio antes de jugar un partido a los 80 años, me llevo a una reflexión que se las estoy pasando, ¿ah? Que tiene que ver con que hay un montón de paradigmas que nosotros los podemos entender o no, pero nos están pasando por encima. Y hay un montón de cosas que podemos hacer para vivir mejor y tener mejor calidad de vida en salud. Pero eso no es lo único. La inteligencia artificial vino para quedarse y por supuesto el acceso a la información no era el que teníamos nosotros cuando arrancamos. Yo siempre cuento que cuando empecé como consultor en planificación financiera no teníamos internet, no teníamos computadora y no teníamos celulares. No existía nada de todo lo que hoy hay evolucionando a pasos agigantados. Hoy tenemos un programa que nos resume un libro y lo transforma en un podcast. Y como eso podemos empezar a encontrar cantidades de elementos y desafíos a los cuales nos tenemos que ir adaptando. El dinero digital y todo el tema de blockchain y de criptomonedas es algo que también, nos guste o no, vino para quedarse y está avanzando también a pasos agigantados y tenemos que entender cómo esto afecta nuestra planificación financiera y la de nuestras empresas. El tema de ciberseguridad, sin dudas, es el tema para aquellos que manejan información y que están en las redes y que manejan clientes y tienen sensibilidad al respecto con su empresa al respecto de esto. Y esto es otro de los temas que las empresas tradicionales les cuesta incorporar, ¿tá? Son desafíos que tenemos todos, pero fundamentalmente las empresas menos flexibles tienen que abrirse a entender cómo los afectan estos nuevos paradigmas. Pues el tema de los acuerdos de intercambio de información lo pongo acá porque tiene que ver también con algo que hoy es mucho más conocido y está mucho más accesible que lo que era 20, 30 años atrás. Y hoy esto puede ser un problema para una empresa si no lo maneja bien. Entonces tiene que tener bien en claro cómo maneja sus activos, cómo maneja su crecimiento patrimonial, con quién se está asesorando y de qué manera pueden estar afectados esos bienes o ese patrimonio y de qué manera puede afectar a su empresa. Bueno, esto ni que hablar, todo el proceso de transformación laboral que está trayendo todo este cambio de paradigmas y la robótica, cómo nos puede afectar en la empresa en la cual estemos participando, y la conciencia de adaptación a la velocidad del cambio. Esto es otro de los temas, y ya cerrando, es uno de los temas que yo trato de instalar más que es, uno escucha, sí, la inteligencia artificial, el dinero digital, pero esto es todo dinero. Yo tengo que invertir, como empresario, tengo que invertir dinero para acceder y para entender, para informarme, para estar al tanto de qué manera me puedo beneficiar. Y sin dudas es un paradigma que tenemos que incorporar en nuestra planificación financiera y aquellos que lo hagan armoniosamente, bueno, se van a ir adaptando. No hay mucho secreto al respecto. Así que fundamentalmente esta era la parte más, son desafíos en desarrollo e invitación a reflexionar al respecto de eso. Y gracias por escucharme tan atentamente. Y dejamos abierto ahora, voy a cerrar, voy a dejar de compartir acá. Ahí está. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, quieran abrir un poco alguna conversación. Bien, no puedo creer que no tengan ninguna duda o ninguna consulta respecto de lo que charlamos. Anímense, ¿quién se anima a hacer alguna consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Darío. ¿Qué tal? Yo coincido mucho con lo que decís vos y bueno, soy de Neuquén, ¿no? Y soy contador, bueno, no trabajo tanto con el estudio, sino más en relación de dependencia y bueno, estoy conectado con Leonardo, con CAPS. Y lo que sí veo y charlo bastante con empresarios, todo esto de bueno, de la planificación, de la sucesión, pero lo que sí me cuesta a mí, por ejemplo, es que hoy justo tuve una charla con un empresario un poco más joven, con 90 empleados y unipersonal, y yo le decía, no, y la persona esta, bueno, se fue haciendo muy de abajo, pero eh, no lo veo, y en varios casos, y eso que Neuquén es una provincia, muy dinámica por los rubros, ¿no? Pero como que siguen con la tradicional, ¿no? Poca innovación, poca, esto de lo que hablabas vos del tema de riesgos, ¿viste? De la previsibilidad, de tener asegurados, y ni que hablar de una planificación, de no solo familiar, sino financiera. Yo lo que veo es que es un tema más, me da la sensación, seguro que vos tenés por todos los casos que has analizado y Leonardo, qué sé yo, de que pasa por la mentalidad, ¿no? Y yo te digo, la persona que hoy estuve debe tener 50 años máximo, que es mucho más joven que yo, un poco más joven, pero digo, y no veo esa apertura a todo lo que decís vos, que coincido, ¿no? Bueno, nadie es vitalicio, lo de la persona clave, de asegurar, por más que tenga gerenciado, la empresa, etcétera. Vos sabés, Darío, que está buenísimo lo que traes y está bueno que lo traigas de fresquito, o sea, de, de ayer capaz, de una conversación con un cliente, porque el desafío que tenemos desde la consultoría tiene que ver con la concientización y con la educación. Y la propuesta un poco es esa, todos los actores, todos los que estamos acá, que participamos de alguna manera u otra en una empresa, como un consultor externo, como un asesor, poder provocar esa revisión, esa concientización y no esperar que las cosas sucedan, porque la cultura que lamentablemente por un montón de aspectos, ¿tá? Que tienen que ver con el ser argentino y con estar peleando permanentemente con los cambios a los cuales nos pone en jaque permanentemente nuestro bendito país y nos deja, no nos permite o no le permite a ese empresario hacer o tener un espacio de análisis más profundo. Yo ahí invito siempre a hacer un ejercicio de salida de la empresa. Yo estoy formado como coach también y trabajo mucho con herramientas de sacarlo de la empresa y si puedo llevarlo a un lugar más alto, si hay algún edificio alto y que él desde ahí vea, que él mismo vea su empresa y que podamos conversar de los riesgos y de cómo él tiene su plan. Este es otro tema súper interesante, el de todo el mundo tiene un plan. Todos nosotros. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes cómo tienen pensado, si les pasa algo. Todos tenemos un plan. La estrategia que yo utilizo como consultor es justamente, primero, no subestimar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escucharlo, tengo que entender su historia y tengo que interpretar su plan. En la medida que yo pueda entrar en su mundo y pueda empatizar con él, voy a poder agregar valor. Y esa es un poco, ese es el desafío que tenemos desde cada lugar. Vos como contador, el productor de seguros, yo como consultor más holístico, el abogado, el que está analizando el protocolo. O sea, tenemos que lograr que interpretar ese plan y dónde podemos agregar valor.
O sea, esa persona va a adquirir una herramienta de protección si entiende que le genera un beneficio. Y hay que hacer un trabajo de concientización. Pero hay que hacerlo desde la independencia. Yo ahí por eso soy un poco un rebelde de, o sea, yo trabajo con compañías, pero soy un rebelde de aquellos que venden los productos por venderlos solamente. Yo creo que los productos son herramientas. Un seguro de vida es una herramienta. No Sí, existe sí. una herramienta más poderosa que un seguro de vida. Automáticamente que lo tenés adquirido, no importa el monto, sean 200.000, 300.000 dólares, es un título de propiedad que frente a una situación inesperada va a reemplazar, genera liquidez inmediata. Entonces, el tema es que no se venden así los seguros de vida, no se venden como garantía, no se venden como herramientas de la planificación financiera. Y como eso podríamos nombrar otras cosas. Pero bueno, qué bueno el ejemplo, porque me diste el pie para esta mecánica de trabajar con una escucha mucho más activa que nos permita conocer al cliente, conocer su historia y entender por qué tiene o no tiene criterio o qué criterio tiene de protección. O sea, si uno le pregunta, bueno, ¿y vos cómo pensás que va a continuar tu proyecto si vos no estás? Y lo dejás hablar. Y ahí te va a dar un montón de señales de cómo podrés agregar algún valor. Tal cual. Gracias, Darío. Gracias. ¿Quién más? Había una pregunta, si no, me parece que habían puesto. Yo quería saber cómo, si una persona que le cuesta, eh, que está como chapada a la antigua, por decirlo de alguna manera, y le cuesta cambiar, como este ejemplo, ¿cómo podés hacerlo visibilizar todas estas herramientas que vos estás planteando? ¿Cómo lo haces? Algo intangible, llevarlo más o menos, o no tangible, pero de alguna manera eh, transformarlo en su cabeza, ya que es muy complicado. O sea, ¿de qué manera lo vas induciendo y para que la persona pueda cambiar de a poco, visibilizando los cambios que le van a llegar Mm. en su empresa en forma positiva, ¿no? Sí, no, discúlpame, no te tengo, decime tu nombre porque no te veo en la pantalla. Ah, Natalia, perdón. Natalia. Hola Natalia, gracias por la pregunta. A ver, te lo puedo llevar a un caso individual. Básicamente el modelo que yo pregono es un modelo consultivo, entonces te estoy respondiendo con lo que decíamos antes. Es imposible poder acompañar a alguien que no te da permiso para entrar en su mundo. Primera situación, ¿está? Espera que me está entrando un llamado. Perdón, ahí lo corté. Entonces, partiendo de la base de que uno le va a pedir permiso para tener información y que va a escuchar activamente ese caso, ya sea una persona, una empresa, una familia o un proyecto eh, mediano, chico o grande, cuando uno abre esa escucha, a partir de ahí va a ir identificando una serie de riesgos y le va a preguntar. O sea, yo lo que hago es pasarle la pelota. Y le digo, bueno, contame cómo tenés previsto que si te pasa algo a vos o a alguien de tu familia o a la persona clave de tu empresa, de qué manera lo tenés previsto. Y ahí podemos agregar valor. Primero escucharlo y después mostrarle que hay herramientas superadoras. Por lo general las hay. ¿Tá? Depende de lo que estemos analizando o lo que aparezca. La forma que yo propongo tiene que ver con este método, o sea, es la manera de empatizar. Si yo no tengo la información, yo no puedo ir y decirle, vos te tenés que comprar un seguro de vida. O sea, ¿en qué me voy a fundamentar? Si yo no sé ni el valor económico de esa persona, ni la responsabilidad que tiene al respecto de su proyecto, de la empresa, etcétera. Y lo mismo si estamos evaluando una empresa, es muy importante tener la información precisa del valor de la empresa y de los roles de los socios. Pero bueno, básicamente tiene que ver con generar empatía y hacer una entrevista mucho más humana que vendedora. Y partiendo de una escucha y de una observación muy profunda. Ok, gracias. Bien.
¿Quién más? Creo que había otra pregunta, a ver si... No tengo pantalla, pero el plan de retiro existe hoy como opción. ¿Qué seguridad hay en esa inversión? Teresa, ¿estás, Teresa, por ahí? Bueno, si quieren respondo básicamente eso. Cada caso es un caso particular. La problemática del retiro hoy se resuelve con herramientas locales. Hay compañías instaladas en Argentina que tienen oferta al respecto y algunas tienen posibilidad de deducción impositiva. Hay que hacer un análisis puntual de cada proyecto. Y también hay herramientas internacionales. En este caso es lo mismo que les decía recién. Hay que entender cuál es el plan que tiene esta persona o esta empresa al respecto del retiro. Cómo se imaginan, cómo se visualizan, qué están haciendo y escucharlos. ¿Verdad? Escucharlos. Porque si el plan es irse a vivir a una casita que tiene en Córdoba y vivir de alquileres, ok, bueno. Contame un poco a ver si se puede mejorar, si yo puedo entender, si tenés solamente departamentos en Mar del Plata y los alquilás en temporada, ok, puede que no sea lógico que solamente tengas todo en Mar del Plata. Te ayuda a diversificar el riesgo. O sea, como planificador financiero yo tengo que tratar de preparar a esa empresa o a ese cliente para que llegue con la menor cantidad de riesgos posibles, que llegue con el mayor nivel de garantía y que en el camino, pase lo que pase, él pueda mantener su compañía, su proyecto, su empresa. ¿Tá? Eso un poco analizando la parte del retiro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Aprovechen que estamos, si están con alguna inquietud, inclusive relacionada. Eh, de las opciones más seguras que hay. No. Acá en el chat no tengo ninguna otra pregunta. ¿Quién se anima se quedó con alguna duda de lo que charlamos o quiere aportar algo? Diego, ¿qué tal? Hol- Buenas tardes. Hola, Eugenia. Eugenia es mi nombre, yo soy abogada y la verdad que te escuchaba. Yo trabajo mucho con empresas en el marco del traspaso generacional y me queda como la reflexión de todo lo que hablaste, esto de la escucha activa y la necesidad y el valor agregado que como profesionales le podemos dar si damos en la tecla en lo que las familias quieren, en lo que cada integrante de esa familia quiere. Me parece que es por ahí generar la confianza también de que ellos quieran contarte qué es lo que desean, ver cómo cada uno de los actores de esa familia se interrelacionan entre sí, que a nosotros a veces nos pasa que escuchándolos hablar, por ahí en las reuniones no se generan discusiones, pero cuando se van decimos, ¿no les pareció que tal con tal por ahí en tal cosa no coincidían? Entonces me parece que es por ahí que el valor agregado que como profesionales le podemos dar eh, a los empresarios en el marco de la planificación, el traspaso generacional de sus empresas, es eso, porque si no, en definitiva, uno puede hacer un trabajo fantástico desde el punto de vista teórico, pero va a ser papel pintado y no les va a servir para nada. Entonces me quedo con esa reflexión que me parece que hiciste mucho hincapié y que es súper interesante ese concepto. Bien, bien, muchas gracias por tu participación. Vos sabés que mientras te escuchaba, lo asocio con Darío, que es contador, vos sos abogada, y lo asocio con algo que yo estoy trabajando mucho con los equipos en los cuales estoy trabajando, que es la colaboración, que es algo que por lo general, de hecho lo planteé como un punto débil. En las empresas hay asesoría muchas veces muy dispersa y no hay una articulación ahí. Y lo que se podría potenciar si se trabaja en equipo y si tenemos un equipo con quien interconsultar y tener determinadas situaciones, porque uno puede identificar algo que no le compete,
pero si tiene un contador o tiene un economista o tiene un abogado, puede claramente fundamentar mejor la devolución y complementar esa devolución. Entonces, rescato esto que estás trayendo, Eugenia, y les propongo eso. No importa en qué rol estamos, si estamos de adentro o de afuera, porque en el fondo yo esto que les digo lo aplico en mi proyecto familiar. O sea, yo tengo una sociedad con mi mujer y a partir de ahí tenemos un montón de cosas que las chequeamos y les hacemos doble check y pedimos opinión. Entonces, este concepto que hoy no está tan de moda. Yo estoy trabajándolo mucho, sobre todo en la industria de la protección, porque hay como lobos esteparios, ¿no? Cada uno está con su librito y yo creo que el cliente merece otra cosa. O sea, no merece estar tironeado de todos lados y tener 10 personas distintas que le estén diciendo, o sea, tiene que tener concentrada una opinión de confianza, por supuesto, pero que le permita ir manejando el rumbo y todos estos desafíos que tenemos cotidianos, ¿no? Así que sí, 100% de acuerdo, Eugenia. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere compartir alguna experiencia con algún cliente o alguna duda que tengan de la empresa? Me quedó un temita, aprovecho si están con ganas, me quedó hay algunos aspectos que me está tocando pasar. Yo ya tengo clientes a los cuales estoy atendiendo a los hijos y empresas a las cuales primero los vi a los padres como dueños y ahora están los hijos al frente o algunos de los hijos. Y una de las cosas que también estoy pregonando tiene que ver con la importancia de entender en el área de protección lo que es el criterio de asegurabilidad. ¿Tá? Uno es asegurable hasta que no lo es. No sé si soy claro. Cuando uno se le declara una enfermedad o tiene algún tipo de patología puntual, puede no ser asegurable para una compañía de seguro de vida o para una compañía de salud. Entonces nosotros, por ejemplo, a los hijos siempre les propusimos o sea, a los padres que les compren los productos cuando entraban en la empresa, cuando tenían 20 años. Dos motivos fundamentales. Uno, la tarifa. La tarifa de esa edad es muchísimo más económica y le queda plana para el resto de la vida. Dos, la asegurabilidad. En ese momento está sano y es asegurable. O sea, está comprando una serie de aspectos que puede que el día de mañana no los pueda tener y quiera tener la póliza y no la pueda tener. Entonces, son algunos aspectos que tienen que ver también con el análisis de los riesgos que podemos previsionar anticipadamente. Quédense con ese concepto, asegurabilidad y la edad temprana. Y cuando nosotros conocemos los planes de ese proyecto, podemos también anticiparnos con algunas otras cosas. ¿Ah? Yo tengo muchos jóvenes asegurados que cuando les hablamos del seguro de vida me dicen, ¿pero para qué? Bueno, discúlpame, ¿estás de novio? ¿Tenés un proyecto? ¿Estás con idea de casarte, de tener familia? Ok, listo, incorporalo ahora. Incorporar la herramienta. Comprar la asegurabilidad. Se está hablando ya hace varios años en la industria de aseguradora, vamos a ver cómo lo pueden establecer, de que el ingreso, la clasificación del riesgo va a ser por mapa genético. O sea que todavía uno hoy ingresa con una revisión médica, depende de las compañías, o con una declaración de salud, pero no le hacen un análisis genético, no está legalmente permitido eso, ¿correcto? Pero ya se está hablando a nivel mundial que la tabulación y la tarifación va a tener que ver con la predisposición genética que tenga esa persona a tener determinadas enfermedades. Entonces, una manera de prevenir es estar ya cubierto, porque una vez que uno tiene la póliza, el único que la puede dar de baja es el poseedor de la póliza.
El único motivo de baja de una póliza es el no pago. Entonces, es muy importante entender la fortaleza de la institución póliza de seguro de vida, el concepto cómo me acompaña en mi programa de planificación financiera. Y ahí hay un proceso de educación muy fuerte que hacemos. Lamentablemente las compañías no ayudan porque sacan ejércitos de vendedores a vender productos y no hablan del valor que tiene el seguro de vida en un proyecto de planificación financiera. Por suerte hay un poco de cambio al respecto, pero es muy lento. Bien, no los quiero aburrir, no los quiero aburrir con otros conceptos. Si alguno quiere plantear, por lo que veo me han dejado al frente de la charla, así que si alguno quiere plantear algún tema más, encantado, está disponible hasta las 8:30. Diego, Eh, Diego, sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a hola, todos. Bueno, hola Natalia. recién cuando te escuchaba me parecía interesante para compartir con todos el tema de no pensar estas herramientas solo para los que ya estamos viendo o evaluando la longevidad, sino lo que vos decías recién de los jóvenes, ¿no? Y cómo como herramienta que en el contexto de la empresa familiar muchas veces te saca de los dolores de cabeza porque vemos muchas veces en las empresas familiares que los hijos, porque la empresa va creciendo, porque la familia orientada por un contador va poniendo titularidad de bienes, bienes o acciones a nombre de los hijos. Bueno, y la vida da mil vueltas. Capaz que siendo joven tenés un siniestro, algo que te lleva a fallecer. Y si estaba casado y de alguna manera parte de esa propiedad de la empresa tiene que pasar porque se tiene que cubrir la legítima, un seguro de vida muchas veces lo que yo he visto que si lo toma la empresa o la familia empresaria, con esa cobertura le cubre la parte de manera dineraria a los legítimos, que en este caso más por la familia política, no por la consanguínea que por ahí sí está invitada o más llamada a seguir, ¿no? Entonces, son escenarios que muchas veces, como vamos ordenando lo patrimonial, de titularidades, no lo tenemos en cuenta y lo tenemos que ver en este contexto de las otras herramientas de seguros que vos estás planteando, ¿no? Y creo que cuanto más jóvenes esto se tomen, como bien vos decías, tiene muchísimas ventajas, ¿no? En la cobertura y en los costos. Sin Era, dudas, sin dudas. ¿no? Gracias, Natalia. Muy bueno el comentario. Sin dudas es así. Lo que pasa es que hablar a veces de seguro de vida en los jóvenes es un tema muy puntual, pero el problema que tenemos es cultural. Porque no entendemos la herramienta. Yo no hablo de seguro de vida, yo hablo de herramientas de protección, de proyecto. O sea, yo lo que hago justamente es que me cuente su proyecto y después le pregunto cómo lo tiene protegido. Y en realidad la herramienta que protege el proyecto, que genera liquidez inmediata, es el seguro de vida. Claro, No hay porque nada. hay que proteger a los familiares que de repente van a tener que tener una seguridad económica para su vida, pero también hay que proteger a la empresa que de repente puede que no esté en una instancia en el que sucedido un hecho pueda cubrir con esa solidaridad familiar de acompañar y sostener, ¿no? Económicamente a otros miembros de la familia o a ramas familiares. Entonces, me parece que hay que verlo con una complejidad mayor de cómo impactan estas cosas en las familias empresarias. Definitivamente. Ahí hicieron algunos comentarios. Mariano, la certeza de la ocurrencia mata el negocio del seguro en general. Si el mapa genético afina las tablas de mortalidad, capaz que deban bajar tarifas y andás a ver si conviene. Bueno, es solo un pensamiento. Y a él le gusta hablar más de seguro de reemplazo de ingresos por fallecimiento, enfermedad, retiro. Bueno, a ver, sin dudas hay un montón de formas y hay un montón de técnicas y de palabras con las cuales podemos acompañar. Yo lo que propongo es revisión.
Y ojalá se lleven ese concepto, porque revisen ustedes, empiecen por ustedes para después poder con autoridad también decirle al otro, decir, che, ¿y vos cómo tenés pensado esto? Es muy importante ese criterio. Y por otro lado, el concepto de articulación. Les quería agregar un tema que está hoy funcionando mucho acá, que tiene que ver con hubo una época en que las prepagas empezaron a sacar los planes topes, ¿no? Los planes Gold, los planes, yo tengo la Medicus Azul, yo tengo el OSDEC 8545. Entonces, cuando uno analiza la diferencia que tiene un plan con el otro, básicamente la estructura es la misma. Lo que tiene puede tener una cirugía estética embellecedora, puede tener algún aditamento, pero la matriz del plan es la misma. Pero está pagando un 50, un 60 o en algunos casos un 100% más. Y con ese diferencial, quedándose en un plan más chico, con ese diferencial se compra el seguro de salud internacional y se compra la tranquilidad de elegir lo que quiera en cualquier parte del mundo, inclusive en la Argentina, que no esté cubierto por las prepagas. Entonces, a veces la revisión hay que provocarla con ejemplos muy claros, porque por esnovismo o por determinadas situaciones se tienen planes que no tiene sentido seguir manteniéndolos y bueno, hay que optimizar recursos ahí y se puede perfectamente articular esa cobertura con el acceso a primer mundo, que cada día hay una brecha más grande, cada día que pasa hay una brecha más grande hoy al respecto de tratamientos específicos. Trasplantes, accidentes graves, enfermedades graves, tratamientos de cáncer. Hay cantidad de tratamientos que acá no se hacen y que son menos invasivos y generan una posibilidad de recuperación mayor y que si uno los googlea están disponibles. ¿Y qué creen que va a hacer una persona que está con ese problema? Va a intentar acceder a lo mejor. Y si no tiene la cobertura, lo va a pagar de su bolsillo. Entonces, previsionar eso, sobre todo en familias que están acostumbradas a elegir, que están eligiendo todo, eligen el colegio de los chicos, el auto en que manejan, el barrio donde viven, el lugar donde vacacionan, están eligiendo todo, van a querer elegir si tienen un problema grave. Entonces, les quería dejar también esa reflexión, porque estoy trabajando mucho en revisión de esas áreas, alcances de coberturas. Les paso un chivo, si quieren pueden seguirme en LinkedIn. Yo escribo casi todas las semanas al respecto y hay muchas notas, tengo más de 60 notas ahí. Alguna de ellas les puede servir por orientativa para algunos de los aspectos que estuvimos charlando hoy acá. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Ya vamos llegando a la finalización. La verdad que me encantó la participación. Algunos se fueron bajando, pero me sentí escuchado y eso es agradable. Este, y bueno, por supuesto el desafío de las consultas, de las preguntas, anímense porque este es el lugar, este es el espacio para esto, ¿no? Claro. Bueno, Diego, excelente charla, te agradezco. No sé si alguien más tiene alguna, estamos en hora para ir cerrando, si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, quiero agradecer en nombre de CAPS, primero a vos, Diego, gracias por la calidez con la que nos invitaste a pensar y a compartir, ¿sí? Y nos quedamos con ideas para seguir conversando y charlando y aplicando nuestras realidades, cada uno de nosotros. También a cada uno de ustedes, gracias por su participación y hacer parte de estas jornadas de segundo martes. Así que vamos cerrando y nos vemos en el mes de noviembre. ¿Les parece? Bárbaro. Bueno, muchas Bueno, gracias, Ana. Saludos a todos. Buena muchas semana. gracias por su Gracias. participación. Muy, muy interesante, Diego. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buenas Saludos, noches. adiós, buenas noches. Chau, chau.